Para Raskolnikov empezó entonces una extraña época. Parecía como si una bruma se hubiese levantado de pronto ante él, envolviéndolo en una soledad irrespirable y densa. Al evocar después aquel tiempo, mucho después, hubo de comprender que había tenido como obnubilada la conciencia y que tal estado se prolongó con leves intervalos hasta que sobrevino la definitiva catástrofe. Estaba finalmente convencido de haberse equivocado en muchos puntos, por ejemplo, en la fecha y duración de ciertos acontecimientos. Por lo menos, al evocar después y hacer por explicarse lo evocado, se reconocía no pocas veces guiándose por los testimonios ajenos. Confundía, por ejemplo, un suceso con otro o los consideraba como consecuencia de acontecimientos que solo habían ocurrido en su febril imaginación. De cuando en cuando se apoderaba de él una grave y dolorosa inquietud que llegaba a degenerar en terror, pánico, pero recordaba también que había habido minutos, horas y hasta días, quizá, llenos de una apatía que se apoderaba de él como por reacción contra el pasado espanto, una apatía semejante a ese estado de alma de morbosa indiferencia de algunos moribundos. En general, en aquellos últimos días se había esforzado por convencerse de que comprendía clara y plenamente su situación. Ciertos hechos corrientes que necesitaban dilucidación inmediata le causaban especial pesadumbre, pero cuánto se habría alegrado de poder libertarse y evitar algunas precauciones cuyo olvido, por lo demás, constituía en su situación una amenaza de cumplida e irreparable rutina. Particularmente le alarmaba Svidrigailov. Hasta podría decirse cómo se había quedado detenido en Svidrigailov. Desde que Svidrigailov le dijera aquellas palabras, harto amenazadoras para él y demasiadamente explícitas, en el cuarto de Sonia, en el instante de morir Katerina Ivanovna, parecía haberse interrumpido el curso habitual de sus ideas. Pero a pesar de que ese nuevo hecho le inquietaba enormemente, Raskolnikov no se daba la menor prisa a ventilar el asunto. A veces, encontrándose de pronto en algún barrio apartado y solitario de la población, en algún mísero tabernucho solo, sentado a una mesa, ensimismado y sin apenas darse cuenta de cómo había ido a parar allí, se acordaba de repente de Svidrigailov. De pronto, con harta claridad y alarma, reconocía que era menester, cuanto antes, hablar con aquel hombre y, a ser posible, poner remate al asunto. Una vez, paseando por las afueras, hasta llegó a imaginarse que le aguardaba allí Svidrigailov y que tenían convenida en aquel lugar una cita. Otra vez hubo de despertarse al clarear el día, tumbado en tierra, entre arbustos, y apenas acertaba a explicarse cómo se encontraba allí. Por lo demás, en los 2 o 3 días que siguieron a la muerte de Katerina Ivanovna, se tropezó un par de veces con Svidrigailov, casi siempre en el cuarto de Sonia, donde iba como sin objeto, pero a cada minuto. Cambiaban unas breves palabras y ni una vez siquiera tocaron el punto capital, cual si entre ellos existiese un tácito convenio para no hablar de aquello hasta más adelante. El cadáver de Katerina Ivanovna continuaba aún de cuerpo presente. Svidrigailov se había encargado del sepelio y andaba muy atareado. Sonia también estaba muy ocupada. En su último encuentro con Svidrigailov, le manifestó a Raskolnikov que había arreglado, y arreglado bien, lo referente a los hijos de Katerina Ivanovna, que gracias a ciertas amistades había logrado llegar hasta personas con ayuda de las cuales se podría internar inmediatamente a los 3 huerfanitos en una institución indicadísima a tal fin, a lo que habían contribuido también mucho los dineros que les había asignado, pues colocar a unos huérfanos que poseían algún capital era siempre más fácil que no a unos huérfanos pobres. Le habló también de Sonia, le prometió ir a verlo a su casa de allí a unos días y le anticipó que deseaba asesorarse con él, que era muy necesario que hablasen, que se trataba de un asunto tal. Aquel diálogo lo tuvieron en el rellano, ya en la escalera. Svidrigailov miró de hito en hito a Raskolnikov y de pronto, después de una pausa y en voz baja, le preguntó: «Pero, ¿qué le pasa a usted, Rodion Romanovich, que no parece el mismo? Usted oye y mira, pero parece como si no se enterara. Cobre ánimos, mire, tenemos que hablar.
Lástima que tenga tantos asuntos ajenos que atender y los míos... Rodion Romanovich añadió de pronto, todo hombre necesita aire, 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 eso ante todo. De pronto se echó a un lado para dejar pasar al cura y al sacristán, que subían la escalera. Iban a rezar un reponso. Por disposición de Svidrigailov le decían 2 reponsos cada día, con toda escrupulosidad. Svidrigailov se fue por su camino. Raskolnikov se quedó caviloso y penetró detrás del cura en el cuarto de Sonia. Se detuvo junto a la puerta. Había empezado el rito tranquilo, solemne, triste. La idea de la muerte y la emoción de la presencia de un difunto siempre le habían infundido una suerte de agobiante y místico espanto. Desde la infancia misma y hacía, además, mucho tiempo que no escuchaba un responso. Pero había aún algo, harto terrible e inquietante. Miraba a los niños, todos estaban de rodillas junto al féretro. Polechka lloraba. Detrás de ellos, queda y como tímidamente llorosa, rezaba Sonia. En todos estos días ni siquiera me ha mirado una vez y ni una sola palabra me ha dicho, pensó Raskolnikov. El sol iluminaba claramente el aposento. La humadera del incenciario se elevaba en remolinos. El sacerdote leía, «La paz, Señor». Raskolnikov asistió a todo el responso. Al echar la bendición y despedirse, el sacerdote miró en torno suyo con un gesto extraño. Terminado el rito, Raskolnikov se acercó a Sonia. Esta de pronto lo cogió con ambas manos y reclinó en su hombro la cabeza. Ese breve gesto afectuoso dejó perplejo a Raskolnikov. También tenía algo de extraño. ¿Cómo? Ni la menor repulsión, ni el menor espanto hacia él, ni el más leve temblor en su mano. Aquello ya era el colmo de la abnegación personal. Tal, por lo menos, se le antojaba a él. Sonia no dijo nada. Raskolnikov le estrechó la mano y se fue. Sentía un abatimiento espantoso. De haberle sido posible irse en aquel momento a alguna parte y quedarse allí completamente solo, aunque hubiera sido para toda la vida, se habría considerado feliz. Pero era el caso que en los últimos tiempos, aunque casi siempre estaba solo, no podía nunca sentirse solo. Le sucedía salirse por las afueras, hasta la carretera, y en cierta ocasión hasta se metió por un arbolado, pero cuanto más desierto estaba el lugar, tanto más vivamente sentía él a su lado como una presencia inquietante, no la de algún extraño, sino la de algo ya de muy atrás esperado. Así que enseguida se volvió a la ciudad. Se confundía entre la gente, entraba en algún figón o taberna, iba a Tolcuchi, al mercado del heno. Allí se encontraba como más a sus anchas y más solo. En una tabernucha, al caer de la tarde, cantaban tonadillas. Él se estuvo allí sentado 1 hora entera, oyendo y recordaba que aquello le había gustado mucho, pero a lo último se levantó de pronto desasosegado. Parecía como si remordimientos de conciencia empezasen a atormentarlo. Vaya, me estoy sentando, oyendo cantar, pero es esto quizá lo que debo hacer. Por lo demás, adivinaba que no era solo lo que le inquietaba, sino algo que reclamaba una resolución urgente, pero acerca de lo cual no era posible pensar ni decir una palabra. Todo giraba en torbellino. No, mejor sería una riña franca, mejor sería otra vez Porfirio o Svidrigailov. Cuanto antes un nuevo desafío, un nuevo ataque. Sí, pensaba. Salió del tabernucho poco menos que corriendo. El recuerdo de Dunia y de su madre volvió de pronto a infundirle, sin saber por qué, un terror pánico. Aquella noche misma, antes de clarear el alba, se despertó, también entre la espesura, en la isla de Krestovsky. Todo temblando, con fiebre, regresó a casa ya de mañana, muy temprano. Tras algunas horas de sueño se le pasó la fiebre, pero se despertó ya tarde, eran las 2. Se acordó de que para aquel día estaba señalado el entierro de Katerina Ivanovna y celebró no hallarse presente en él. Nastasia le llevó de comer, comió y bebió con gran apetito, casi con ansia. Tenía más despejada la cabeza y se sentía más tranquilo que en los últimos 3 días. Hasta se admiró un momento de su terror pánico anterior. La puerta se abrió y entró Razumihin. «Ah, comes. Luego no estás enfermo», dijo Razumihin.
cogiendo una silla y sentándose a la mesa frente a Raskolnikov. Venía todo alarmado y no se esforzaba por disimularlo. Hablaba con visible disgusto, pero sin atropellarse ni levantar la voz de un modo especial. Habría podido pensarse que abrigaba alguna intención personal y casi exclusiva. «Oye», dijo resueltamente, «por mí que te lleven todos los diablos. Por lo que veo ahora, veo claro que soy incapaz de comprender nada, pero por favor no vayas a figurarte que te vengo a interrogar. Escupo en ello, soy yo quien no quiere. Ahora ya puedes descubrírmelo todo, todos tus secretos, que yo quizá ni me detenga a escucharlos, escupa y me vaya. He venido con el solo objeto de saber de un modo terminante y definitivo si es verdad, en primer lugar, que tú estás demente. Respecto a ti, tú lo sabes, existe la convicción, bueno, allá, no sé dónde, de que o estás loco de remate o poco te falta. Te confieso que también yo me siento muy inclinado a aceptar esa opinión, en primer término a juzgar por tu estúpida y hasta cierto punto sórdida conducta, en absoluto inexplicable, y además teniendo también en cuenta tu reciente modo de portarte con tu madre y tu hermana. Solo un hombre ruin y bajo, no tratándose de un loco, podría conducirse con ellas como tú te conduces. Por consiguiente, tú estás loco. ¿Hace mucho que las has visto? Ahora mismo, pero tú no las has vuelto a ver hasta ahora. ¿Por dónde andas? Dímelo, por favor, que ya he estado aquí 3 veces sin encontrarte. Tu madre está desde ayer gravemente enferma. Quiso venir a verte. Avdotia Romanovna la contiene. Ella no se aviene a razones. Si él, dice, está enfermo, se ha perdido el juicio, ¿quién podrá asistirle como su madre? Así que vinimos aquí todos, por no dejarla a ella sola. Hasta llegar a la misma puerta estuvimos rogándole que se tranquilizara. Entramos, tú no estabas. Mira, aquí mismo estuvo sentada ella. Permaneció sentada 10 minutos. Yo estaba en pie, a su lado, sin hablar, hasta que se levantó y dijo: «Cuando ha salido a la calle, es señal de que está bueno y se ha olvidado de su madre. Así es que poco decoroso, y hasta un bochorno el que una madre esté aquí, en su puerta, mendigando sus caricias como una limosna». A casa se volvió y se acostó. Ahora está con calentura. Por lo que se ve, para ella es para quien tiene tiempo. Supone que ella es Sofía Semyonovna, tu novia o amante o qué sé yo. Yo me fui inmediatamente en busca de Sofía Semyonovna porque, hermanito, quería poner las cosas en claro. Pero llegó, miró, un féretro, unos niñitos, llorando. Sofía Semyonovna les estaba probando unos trajecitos de luto. ¿Tú no estabas? Di aquello un vistazo, presenté mis excusas y me fui a referírselo todo a Avdotia Romanovna. Todo aquello seguramente eran patrañas y tú no tenías ninguna, ella, siendo lo más probable de todo que estuvieses loco. Pero ahora vengo aquí y te encuentro sentadito, devorando tu asado como si llevaras 3 días sin comer. Desde luego que también los locos comen, pero desde ahora mismo, sin que tú me digas nada, declaro que tú no estás loco, lo juro. Ante todo no estás loco, así que el diablo os lleve a todos. Aquí debe de haber algún misterio, algún secreto, y yo no tengo la menor gana de quebrarme la cabeza con tus enigmas. Solo vine a recriminarte, concluyó levantándose, a aligerarme el alma, y ahora ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿A ti qué te importa lo que yo vaya a hacer ahora? Mira, tú vas a beber de más. ¿Cómo sacas eso? Está claro. Razumijin guardó silencio un instante. Tú siempre fuiste un chico muy juicioso y nunca estuviste loco, observó de pronto con vehemencia. Es la verdad, beberé, adiós, y se dispuso a irse. Hace 3 días, creo, le hablé de ti a mi hermana, Razumijin. ¿De mí? ¿Dónde pudiste verla hace 3 días? Y Razumijin se detuvo de pronto, poniéndose hasta un poco colorado. Podía adivinarse que en el acto, y a consecuencia de aquello, le había dado un vuelco el corazón. Vino aquí ella sola, allí estuvo sentada hablando conmigo. ¿Sola? ¿Sola? Sí. ¿Pero qué fue lo que le dijiste? Quiero decir, referente a mí. Pues le dije que tú eras un chico muy bueno, honrado y capaz de amar de veras, que tú la quieres. Eso no se lo dije porque ya lo sabe. ¿Que lo sabe?
Claro, a donde quiera que yo vaya, me pase lo que me pase, tú te quedarás con ellas, sirviéndoles de providencia. Yo, por decirlo así, te las entrego, Razumihin. Hablo así porque sé de sobra cuánto la amas y estoy convencido de la pureza de tu corazón. Sé también que ella por su parte puede amarte a ti y hasta es posible que yo te ame. Ahora ya puedes decidir, puesto que estás mejor enterado de si debes o no debes beber. Rodia, mira, vaya, diablo, pero ¿a dónde piensas tú encaminarte? Mira, si es todo eso un secreto, que lo sea, pero yo conozco el secreto y estoy convencido de que se trata irremisiblemente de algún absurdo y alguna nimiedad, y que tú lo exageras todo, aunque en el fondo eres un chico excelente, un chico excelente. Y yo quería decirte además, cuando tú me interrumpiste, que pensabas muy bien antes, al decir que no querías conocer estos misterios y secretos. Déjame en paz por ahora, no me inquietes, todo lo sabrás a su tiempo, sobre todo cuando sea menester. Ayer me dijo un individuo que el hombre necesita aire, aire, aire. Yo quiero ir enseguida a buscarlo para que me explique qué quiso decir con aquello. Razumihin permanecía en pie, pensativo y emocionado, y algo se imaginaba. Ese es un conspirador político, de seguro, y el día antes habría dado algún paso decisivo, sin duda. No puede ser de otro modo y Dunia sabe, pensó para sí de pronto. De modo que estuvo aquí a verte, Avdotia Romanovna, dijo recalcando las palabras. ¿Y tú quieres avistarte con un individuo que dice que el aire es necesario? El aire, y probablemente esa carta debe de ser también del mismo, concluyó como para sus adentros. ¿Qué carta? Pues una que recibió hoy ella y que le ha producido gran alarma, mucha, hasta demasiada quizá. Yo aludí a ti, ella me rogó que callase. Luego me dijo que quizá tuviéramos que separarnos muy pronto. Después se puso a darme con mucho calor las gracias por no sé qué. Finalmente se metió en su cuarto y se encerró por dentro. ¿Con qué ha recibido una carta?, inquirió Raskolnikov pensativo. Sí, una carta, pero ¿no lo sabías? Quedaron ambos silenciosos. Adiós, Rodión. Yo, hermanito, hubo un tiempo... Pero nada, adiós, mira, hubo un tiempo... Bueno, adiós, también yo debo irme, pero no iré a beber, ahora ya no hace falta, te has equivocado. Dióse prisa a salir, pero después de haberse retirado y hasta cerrado casi la puerta, volvió otra vez y dijo mirando de soslayo: a propósito, ¿te acuerdas de aquel crimen, bueno, de ese en que entiende Porfiri el asesinato de aquella vieja? Pues bueno, has de saber que ya dieron con el criminal y que éste confesó de plano y presentó toda clase de pruebas. Es uno de aquellos obreros pintores, figúrate, ¿te acuerdas? Y con el calor que yo los defendía. ¿Quieres creer que toda aquella escena de la riña y las risotadas por la escalera con sus compañeros, cuando llegaron aquellos individuos, el portero y los dos testigos, la urdieron para despistar? ¡Qué astucia, qué presencia de espíritu en semejante fregado! Trabajo cuesta creerlo, pero así lo ha confesado él mismo y con toda clase de pormenores. ¿Qué te parece? A juicio mío se trata sencillamente de un genio de la inventiva y el disimulo, un genio de la coartada jurídica, aunque quizá no haya motivos para maravillarse. ¿Acaso no puede haber esos genios? Y que no sostuviera su carácter para resistir y declarar es una razón más para que yo le crea. Resulta más verosímil. Pero ¿cómo? ¿Cómo me dejé engañar entonces? Habría puesto la mano en el fuego por ellos. Dime, te ruego, ¿por quién te enteraste y por qué te interesa eso tanto?, preguntó Raskolnikov con visible emoción. Vaya con la salida, ¿que por qué me interesa? ¿Qué pregunta? Lo supe por Porfiri, entre otros, aunque él fue quien me lo contó casi todo. ¿Porfiri? Porfiri. ¿Y qué dice?, inquirió Raskolnikov con temor. Todo me lo ha explicado muy bien, me lo ha explicado psicológicamente, con arreglo a su tema. ¿Te lo ha explicado él? ¿Él mismo? Él mismo. Adiós, luego te daré más detalles, pero ahora tengo que hacer. Allá hubo un tiempo en que yo pensaba, pero no, luego, ¿para qué voy ahora a beber? Tú, sin vino me embriagaste. Borrachito estoy, Rodia. Sin vino estoy ya borracho, pero... Vaya, adiós.
Ya vendré por aquí muy pronto. Se fue. Este es un conspirador político, de seguro, resolvió para sí Razumihin, definitivamente en tanto bajaba despacio la escalera. También ha complicado a su hermana, lo cual es muy posible, pero muy posible con el carácter de Avdotia Romanovna. Han tenido una entrevista, ya ella me lo dio a entender, a juzgar por muchas de sus palabras y palabritas e indirectas. No tiene más remedio que ser así. ¿Cómo si no podría explicarse todo este lío? Y yo que me figuraba, oh Señor, que me había yo imaginado. Sí, fue una alucinación y ahora resultó culpable para con él. Fue él, aquella noche, junto a la lámpara, en el corredor, quien esa alucinación provocó en mí. Qué repulsivo, estúpido y ruin pensamiento el mío. Bravo por Mikolka, que confesó. ¿Y cómo se explica ahora todo lo anterior? Aquella enfermedad suya de entonces, aquellas sus extrañas maneras de conducirse y hasta aquel su extraño carácter sombrío, adusto de siempre, de mucho antes, cuando aún estaba en la universidad. Pero, ¿qué querrá decir ahora esa carta? Ahí debe de haber algo oculto. ¿De quién será? Me infunde sospechas. No. Todo esto lo he de poner en claro. No hacía más que acordarse de Dunechka y pensar en ella, y el corazón le palpitaba. Logró arrancarse de allí y echó a correr. Raskolnikov, no bien hubo salido Razumihin, se levantó, se acercó a la ventana, se puso a pasear de un pico al otro, como olvidado de la estrechez de su tabuco, y luego volvió a sentarse en el diván. Parecía completamente renovado. De nuevo la lucha, es decir, que había encontrado una salida. Sí, eso quiere decir que he encontrado una salida. Estaba ya todo demasiado cerrado. Le agobiaba dolorosamente. Había empezado a entrarle ya vértigo. Desde aquella escena de marras entre Mikolka y Porfiri venía ahogándose, falto de aire, en la estrechura. Después de Mikolka, aquel día mismo, había tenido aquella escena en casa de Sonia, que él condujo y terminó no enteramente como se imaginará antes. Flaqueó, es decir, mucho y radicalmente, de una vez, porque, en fin, había reconocido entonces, de acuerdo con Sonia, él mismo había reconocido y reconocido de corazón que no le era posible vivir solo con aquel peso sobre el alma. ¿Y Svidrigailov? Svidrigailov era un enigma. Svidrigailov lo inquietaba, es cierto, pero no por ese lado. Con Svidrigailov es posible que tuviera aún que sostener una lucha. Svidrigailov quizá fuera también otra salida, pero lo de Porfiri era distinto. Efectivamente, Porfiri mismo y todo, le había explicado las cosas a Razumihin, se las había explicado psicológicamente. Otra vez empezaba a hostigarle con su maldita psicología. Pero Porfiri, que Porfiri pudiese creer ni por un instante que Mikolka era culpable, después de aquellos que entre los dos había pasado, después de aquella escena, a solas los dos hasta la llegada de Mikolka, escena que solo podía tener una explicación racional, una sola. Raskolnikov en todos aquellos días había recordado más de una vez a trozos toda aquella escena con Porfiri, cuya evocación no podía resistirla por entero. Se habían cruzado entonces tales palabras entre ellos, operándose tales movimientos y gestos, cambiaron tales miradas, díchose algunas cosas con tal tono de voz y llegádose a tales extremos que ya después de aquello no podía Mikolka, al que Porfiri había calado desde la primera palabra y el primer gesto, no podía Mikolka echar abajo los cimientos de su convicción. Pero ¿cómo? También Razumihin había empezado a sospechar. La escena del corredor, junto a la lámpara, no había ocurrido en vano, porque él se había precipitado a ver a Porfiri, pero ¿por qué causa empezaba aquel a engañarle? ¿Con qué fin pretendía desviar hacia Mikolka la mirada de Razumihin? No, irremisiblemente algo tramaba. En eso había alguna intención, pero ¿cuál? Verdaderamente, desde aquella mañana había pasado mucho tiempo, demasiado, y de Porfiri no había habido noticias ni rumor, lo que sin duda era de peor agüero. Raskolnikov cogió la gorra y después de recapacitar un instante se salió del cuarto. Era el primer día, en todo aquel tiempo en que se sentía por lo menos en un estado de sana lucidez. Es preciso acabar con Svidrigailov, pensó, y sea como fuere, cuanto antes. Él también parece como que aguarda que yo vaya a verle. Y en aquel momento se levantó de pronto tal odio en su cansado corazón
que es posible que en tal instante hubiese matado a alguno de los dos, a Svidrigailov o a Porfiri. Por lo menos sentía que, si no entonces, luego sí estaría en condiciones de hacerlo. Veremos, repetía para sí. Pero no había hecho más que abrir la puerta cuando se dio de manos a boca con el propio Porfiri. Este se dirigía a su cuarto. Raskolnikov se quedó estupefacto un instante, pero un instante tan solo. Cosa rara, no se admiró mucho de ver allí a Porfiri y casi no sintió susto alguno. No hizo más que dar un ligero respingo, pero enseguida se repuso. Quizás sea este el desenlace, pero ¿cómo habrá venido tan despacito, como un gato, de modo que no lo he sentido? ¿Me habrá estado escuchando? ¿No aguardaba usted visita, Rodion Romanovich?, exclamó sonriendo Porfiri Petrovich. Hace tiempo que tenía intención de venir a verle. Pasaré por allá, pensaba. ¿Por qué no ir a estar con él unos 5 minutos? ¿Pero a dónde iba usted? No lo entretendré. Solo el tiempo de fumar un cigarrillo, si usted me lo permite. Pero siéntese usted, Porfiri Petrovich, siéntese usted, requirió Raskolnikov al huésped, con un aire tan satisfecho y amistoso, al parecer que verdaderamente él mismo se habría maravillado si hubiera podido verse. Sus anteriores impresiones se habían borrado. A veces ocurre que un hombre soporta media hora de susto mortal con un bandido, y cuando éste le pone por fin el puñal en la garganta, se le pasa de pronto todo el miedo. Se sentó enfrente de Porfiri y sin pestañear se quedó mirándolo. Porfiri entornó los ojos y se puso a encender lentamente un cigarrillo. «Vamos, habla», le hubiera gritado Raskolnikov de buena gana desde el fondo de su corazón. «Vamos, ¿qué es eso? ¿Por qué no hablas?».